Ahí sí. Bueno, aquí como ven tenemos un cuadro repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos el caso nominativo en los sustantivos, por ejemplo logos, logoi. En el nominativo sería eso. En el acusativo sería logon, logus. Y tenemos en cuanto a los artículos que sería jo, joi, ton y tus, que serían como... El artículo me refiero a los, las, a ese tipo de palabras como el español. Por ejemplo, aquí sería jo logos, o sea, la palabra. Sería la traducción. Ujú. Entonces vamos a volver atrás y vamos aquí a hacer una traducción para seguir reforzando lo que hemos visto. Entonces, tenemos el uno. La palabra ejo es tengo o tener, más, mejor Mm, dicho, el verbo tener. Y juio sería hijo. Entonces, si nos fijamos, esa palabra juicio tiene una N al final que tiene ujú. que ver con el acusativo. Voy a pegar aquí Acusativo singular. Claro. Entonces voy a, voy a pegar esto para que recordemos. Ujú, Entonces, ese ejo termina en O, que dijimos que era O, eis, ei, omen, ete, usin, que serían los pronombres. Entonces, como termina en O, sería tengo, sería de un yo. ujú. Juicio, que es la palabra hijo, terminaría en N como el acusativo, por lo tanto quiere decir como que es el complemento directo. Entonces quiere decir tengo un hijo. Tengo. Como les decía la otra vez, en el griego no tiene como esa palabra un, Ujú, pero nosotros tenemos que ponerlo para que lo comprendamos en español, porque si no sería tengo ujú. hijo solamente. Entonces, siguiente. Si vemos la primera palabra, dice jo, que lo tenemos en el otro lado, que es el artículo nominativo. Entonces sería, anthropos es hombre, Ujú. el hombre. El hombre. Entonces, después vamos a ver kalei. Kalei mira, termina en ei, que sería él, y tenemos dulon, que termina en acusativo, sería un complemento directo. Entonces aquí podríamos poner como el hombre o la persona Mm, llama, porque él lo llama, la persona ujú. llama, la palabra dulos es esclavo, y como está en acusativo, a un esclavo. Entonces, aquí ya cambia un poco la cosa porque aquí tenemos la palabra ton. Y hermano Ricardo, ¿a qué relaciona usted esa palabra ton? Si es que se recuerda. Ton. ¿Sí? Ese es. Eh, o sea, no me acuerdo, pero aquí dice acusativo singular. Claro. Eso sería como un artículo, sería como Sí. tú, por ejemplo. Aquí sería, en este caso es un poco extraño esta traducción, pero es como, si vemos, porque está al revés. Ya. Fileis viene de fileo, que es amar, Ujú. y termina en eis, o eis, sería tú. Entonces sería tú amas, y vemos este ton y este nomon. Y nomo viene de nomos, que es ley. Ujú. Entonces este ton es un acusativo singular, claro, un acusativo singular. Sería ton nomon. Si se da cuenta, las dos palabras terminan con n. Ujú. Entonces como que refuerza eso del acusativo. Sería tú amas
la ley. Así se traduciría tú amas la ley. Si seguimos con el 4 dice amén, amén, lego. Amén. Entonces, hermano, recordar, si recuerda, Amén. lego a lo mejor usted no recuerda qué significa, pero es decir. Pero la última letra dice el pronombre. La última letra del ego. Ah, usted siempre lo dice como, pero no lo tengo en la mente cómo es que lo dice usted. A ver, Ya. voy a tratar de anotarlo. Sí, sería o, que sería el yo. O. O yo. Ace. Entonces, primero Ya. o, segundo ace, después ei, sin ese. Ei. Eso sería yo, tú y él o ella, respectivamente. Ah, ya. Después omen, que serían nosotros. Después ustedes sería ete. Y ellos y ellas sería usin o usi también por eso. Hermano Mario, ¿será posible los Este. pronombres personales, el paradigma, ponerlo también en alguna esquina de la presentación? Ah, claro. Porque ahí nos ayudaría bastante en la traducción también. Ahí, hermano Ricardo se va a dar cuenta que para traducir va a tener que tener los paradigmas sí o sí. Y se lo va a aprender de memoria Mm, por medio de la práctica. Mm, ya, entonces dices que uh, entonces sería en el 4 estamos en el 4, ¿cierto? sí, en el cuadro. Amén, amén. Con W. No, eso sería una omicron al final. Ah, ¿sería yo? Claro, tiene que ver con el yo. Yo. Ah, ya. Entonces, vamos a ponerlo, a ver, te lo voy a mostrar un poquito más chico. Que este es un poco más grande, sí, pero aquí lo hacemos entrar. Como Ujú. sea. Ah, ya, esa es la. Sí, ese es el paradigma. Mm, Entonces, tenemos amén, amén, que obviamente es amén, amén. Y Lego tiene que ver con decir. Entonces, como ese Lego termina con una omicron, con el yo, ya. entonces literalmente se traduce amén, amén, digo. Hay que recordar que estamos viendo solamente presente, entonces no es dije ni voy a decir, es digo, es algo que está Claro. ocurriendo. Entonces vamos con el 5. Didaskei. Esta es una palabra fácil de recordar porque se parece al español. Tiene que ver con didáctica, didaskei. Entonces, esto sería un verbo, didaskei, que es enseñar. ¿Y con qué pronombre tendría relación? Él. Exacto. Él. No sé cómo sería ahí si es enseñar, ¿cómo sería él? Él enseña. Claro. Entonces, como él enseña o está enseñando. Ujú. Pero hay que ver bien aquí. No sé por qué, ahí está. Porque no puede, esta traducción no necesariamente va a quedar así, porque como le he dicho, el griego no está ordenado como el español. Claro, claro. Entonces aquí Mm, vemos que después de este él enseña, tenemos Jojristos, sería el Cristo. ujú. Y después ton ojlon, a la gente. Entonces, si yo lo tradujera literalmente, sería él enseña el Cristo a la gente. Claro, Pero esa traducción está mala, claro. porque el sujeto sería el Cristo, porque termina en OS, igual como esto aquí, logos, que es el nominativo. Entonces sería correctamente
el Cristo enseña a la gente. Porque uno podría entender como, él enseña de Cristo a la gente. Pero Claro. sería incorrecto, porque el nominativo es el Cristo, él es el que está enseñando. Entonces hay que fijarse, aquí la clave es la terminación de los sustantivos y los verbos. Eso es lo que nos dice todo. Ujú. Entonces vamos a ver la número 6. Hermano Ricardo, a ver si se acuerda que es Theos. La segunda palabra que sale aquí. Jotheos. Theos No. tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, no sé, a ver, Teos. teocéntrico, Ah, teofanía. Teos. Teos. ¿Sí? Ah, Sí, aquí Teos, Dios. claro, que aquí se pronuncia Theos. Ah, ya. Como con TH así. Ya, Teos. Theos. Theos. Entonces, Dios. Entonces aquí Claro. sería Jotheos, pero no vamos a poner el Dios, sino vamos a poner Dios. Poyei dice. Poyei es hace. Entonces, Poyei, él, porque termina en ei, que es él. Él, sí. Entonces, es Dios el que hace, po. Él hace. Dios hace Ajá. eh, el mundo, o al mundo. Kai significa i, como nuestro i. Ujú. Y Oh, el cielo. Y el cielo. Así sería, bueno. Es el ahí mundo y el dice. cielo. Vamos ahora al número. Voy a subir esto. Al Mm, número 7. este, Entonces tenemos que dice. Hermano Ricardo, a ver si puede leer las dos primeras letras del número 7. La primera palabra es Jo. oh, ese, bueno, una Omicron, pero ¿Sí? la primera no sé. La La primera es primera, una. Se lee como I. ya. Yo, bo, Esa que es como una O con una rayita sería como. Se ¿Tao? pronuncia como una S. Ah, yo soy. ¿Yo soy? Esa que parece una N es una E. ¿Yo seo? Joseph. Y ese que es ¿Ah? un círculo con una línea. La letra que es como un círculo con una línea es como una F. Ah, Joseph. Joseph. Y dice Ah, Jo porque en griego se usa mucho como el José, pero en realidad sería José solamente. ah, Entonces, hay que tratar de practicar la lectura para que podamos seguir avanzando. ya. Entonces, José. Después tenemos la palabra lambanei. Lambano es recibir. Pero ¿cómo termina esa palabra? Lembane termina. Es él. Claro. Entonces José recibe. Él los recibe. Ya, José recibe. Y tenemos tus, que sería tus. un artículo. O sea, los. Ya, cielos. Aleya. Entonces José recibe a los. Y a Delfos, ¿se acuerda que eso, no? Voy. Elfos. ¿Mensajeros? ¿No? No. No. Eso tiene que ver más con ángelos, que es como ángel. Ángel. Ya, Adelfos es hermano. ya. Pero la gracia, ¿qué terminación tiene este Adelfos? Eso es lo que hay que entender aquí. Ese acusativo plural. Exacto. Bueno, Entonces, no recibe a un hermano, sería sí, po, los. los hermanos. También el tus nos dice que es plural, porque termina ous. Ujú. Los dos son Claro. plurales. Entonces José recibe a los hermanos. Vamos con este. Acumen, Kai, Filumen, Ton logon. Entonces, acumen viene de acuo, que es oír. Pero ¿cómo Ya. termina ese verbo?
Bien, esto es. A ver. No sé, se me escondió ¿Qué pasó? el. Pareció una wincha acá abajo. ¿En serio? Eh, a ver. Ch- Hue. Como nosotros. Exacto. Nos, Entonces, si es oír, sería nosotros oímos. nosotros oímos O y simplemente oímos. oímos. Kai, ¿qué dijimos que significaba? Era y. Y. Oye. Filumen. ¿Qué palabra podría ser esa? Ilumen. Mm. Tiene que ver con la palabra fileo o filo. Ay, Dios. Y eso la hemos visto tantas veces. Ahora no se le va a olvidar más. Tiene que ver con el amor. Ya. Amor. Y Leo. Entonces aquí dice filumen. ¿Qué significa ese humen al final? Humen, nosotros. Claro. Amamos. Exacto. Amamos. Ese ton es un artículo acusativo que sería el la. ¿No? ¿Y qué es logos? Palabra. Claro, pero está en acusativo. En acusativo singular. Entonces, nosotros oímos, llamamos la palabra. Mm, ok. Se da cuenta cómo va cambiando las palabras en el griego dependiendo de la función que tenga en la oración. Claro. Entonces, como nosotros oímos, llamamos la palabra, por eso es logon y no logos. Ujú. Si estuviera en otro tipo de función, por ejemplo, si yo quisiera decir, em, si yo quisiera decir simplemente la palabra, yo no Ujú. diría hologon, porque ahí no tendría una función acusativa. No estaría en ese Ujú. caso. Yo tendría que decir hologos, porque ahí pasa a ser como el nominativo. Ujú. Si yo quisiera decir las palabras, sería hologoi, porque estaría en nominativo plural. Pero aquí se pone logon porque nosotros estamos hablando de eso, es el complemento. Oímos, llamamos la palabra, no es el sujeto. Ujú. Ujú. Entonces vamos a hacer harto ejercicio, una cosa que entre aunque Ya. sea la fuerza, hermano, así que Sí, tiene que entrar. como sea va a entrar. Ujú. Entonces aquí vamos a tener la Mm, sección B ahora. bueno, no. Yo. Entonces, ese hoy, ¿qué significaría la primera palabra? Hoy. ¿Sí? Hoy. Eh, Es un artículo. no, no. Ese hoy es como los. Sería como Ya. por ejemplo, en el número 3 ¿Ya? tenemos solamente jo, que Jo. es singular. Cuando es hoy es plural. Entonces tenemos el o y arriba los. Ay, Es bien simple. ya. Entonces tenemos hoy o juio, que es hijo. Pero como termina en hoy, sería plural o singular. Eh, no, no. ¿Plural Ya, será? sería No, plural, porque tiene también la pista de que el artículo es plural. es plural, Y si claro. se fija, termina en hoy igual que el sustantivo. Ya. O hoy, juioi. Ah, Entonces ya. son ambos plurales. Ya. Y la losing, eso tiene que ver con hablar. No es lo mismo que decir hablar.
Entonces, ese usin, ¿cómo sería? A ver si se acuerda del paradigma. Si no se acuerda, lo voy a colocar acá abajo. Ya, bueno, no, porque yo no me acordé ya. Ya, vamos a pegarlo aquí de nuevo. El paradigma. Entonces, la lucin, deviene de la leo, que es hablar. Entonces, ¿qué sería Ujú. la lucin? Hablar termina en. Pero termina en ID o IN. Si termina Mm. en in. No veo ninguna que termine. Ah, abajo. Sería como ellos. Ah, ya. Claro, entonces los hijos Está todo. hablan. Habla. Los hijos Vamos hablan. con el siguiente. Número 2. Ese, Mm. primera palabra. ¿Qué cosa es? Un artículo plural, po. Los. Exactamente. Los. Ale- ¿Qué palabra eh, viene después? ese es allí. No, Cuando tiene esa doble gama, como esa que allí. parece que llega, se pronuncia como NG. Angeloi. Ah, eso sería ángeles o mensajeros. Claro, los, Ya, pongámosle ángeles. ya Los los ángeles. ángeles, y esta palabra igual la vimos muchas veces en la clase pasada, que es blepo. Blepo. No se parece en nada a, a la palabra en español, sí, en Ya, todo caso. Blepo es ver. ver. Blepo, ver. O sea, Entonces, vieron entonces los un. ángeles, ¿cómo sería? Vieron. Los ángeles vieron ¿Ya? los. Ese acusativo singular. Sí, sí, acusativo singular. Ah, vieron un. No se vieron a El, os- no sé qué significa esa palabra. Dios. Ah, Theon. Dios. Feo. Sí. Entonces, los ángeles vieron a Dios. Vamos ahora a la siguiente. Feo. Mm. Ya, eso sería Entonces, él. claro, en este Mm. caso, porque vamos a ver que ese juego sería el o la. Ya. En este caso sería la. La- Porque ojlos significa multitud. Ya. Entonces, la multitud, voy a soplarle la última palabra, que es buscar. Ah, ya. Entonces aquí la Eh, multitud se toma como un él. Porque es la multitud, él o ella, la multitud, ya. busca, ¿qué cosa? Adiós. A Dios. Muy Exactamente. bien. Si Buena. se da cuenta, el orden del griego nada que ver, está como Claro. completamente Hooglos, Tonceon, Setei. No, está al revés para nuestro idioma. Claro. Busca. Valle. Vallete. Bar. Aquí, No, aquí sería no. valete. 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 Ese valete Son. viene de balo, que significa arrojar o echar. Sería ustedes. Claro. Ah, Entonces podría ser como arrojaron. arrojáis, para que suene como Arro- más Reina Valera, arrojáis, arrojamos. porque están presentes. Sí. Entonces sería Un, arrojáis. Y aquí arrojan. sería el y hartón es pan. Hartón. Ya, el 5 ¿cómo sería? Sería esto el o la, el.
Esa está fácil, Y, hermano. y al cof. Ah, Jacob. Exactamente. Buena. Jacob. Co, Y agei es conducir o dirigir. Conduce un móvil. un, oye, hace yo. Delante hablamos de esta palabra adelfos. ¿Qué significaba? Y no era mensajero. No era mensajero. ¿Qué era? Revísenlo. Adel, Adelfos. Eh, ¿Personas? No, no. Adelfos es hermano. 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 Entonces, si analizamos A este ver. ton y este adelfón, ¿sería un hermano o más hermanos? Eh, chuta. Es uno. Claro, Un hermano. o sea, el hermano. Vamos al 7. Voy, Dice, voy yo. esa que parece una pirámide, o sea, un triángulo, es una D. Ah, el 7 ya. Sí, Una D. sí, el que parece un Ah, triángulo. ¿y puede ser David? Exactamente. David. Pero ahí dice ton David, o sea, David es el complemento directo, es el acusativo, es algo que pasa con él. Ujú. Y después que dice, Cupios. Entel, 3. Dios. Busca. Cupios. oh, me salté el 6, pero hagamos el 7. Cupios. Busca. No me acuerdo qué pueda significar cupios. O ¿cómo se dice Ese sería eso? como Kyrios, que es Ya. el Señor. Que Dios, Señor. Entonces, aquí ¿quién Ese. sería el sujeto? ¿Kyrios Eh, o David? el, el sujeto Sí, es. mire, setei es buscar. Sí, sí, buscar. Y dice, él Eh, busca. Entonces, ¿quién es el que busca? ¿El Señor o David? David. No. Eh, chuta. ¿Cuál es el que tiene como forma de nominativo aquí? Que sería el sujeto. El señor tiene la última. Ese Tiene es el. una La, OS. o ese, señor, sí. Sería nominativo entonces. Sí. Entonces aquí es el Señor busca a David. Sí. Ya. Así sería. Y se me pasó el 6, así que lo vamos a hacer. Ah, Aquí también está al revés. A ver. La tercera palabra se en- lee terei, que esa que parece una P se lee como una R. Y eso significa guardar. Tere, guardar. Entonces, ¿cuál sería? Aquí usted, sin Mm. saber lo que significa, debería poder distinguir cuál es el nominativo aquí. Y cuál es el acusativo. Claro, ese es la penúltima palabra sería el, el acusativo. Y, La penúltima. La que o sea, termina en OS. sí. Ese sería nominativo porque termina en Ah, OS. tengo ya, ese, El acusativo. acusativo es como ON también. Ya, Entonces, ¿cómo sería ahí? Jolaos sería el pueblo hablamos. En,
Entonces, Terey, dijiste, Terey, dije, guarda, guarda. sí, entonces el pueblo guarda. Un, Pero acá hay un detalle. un- Que después de pueblo hay un nombre. Es Israel. ya. Pueblo de Israel guarda ton nomon. ¿Qué cosa dijimos que era nomo? Nomos. Nomo, Nomos. Nomo. ¿Ley? Exactamente. Pueblo de Israel guarda la ley. Ya, Nomo. esto fue del acusativo y el nominativo solamente. Hoy día vamos a ver dos casos nuevos. Vale, vale. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para traducir? Lo que estamos haciendo recién. ujú, Tenemos que ubicar las palabras en el orden nominativo, sujeto, verbo, acusativo. Entonces hay que detectar cuál es el que parece nominativo, cuál el que es un verbo porque termina con un pronombre y cuál es el que termina con un acusativo. Y así podemos ir ordenándolo y darle un sentido en español porque, como ya vimos, puede estar muy desordenado en el griego. ujú, Entonces, teniendo eso, yo primero coloco el sujeto, después coloco el verbo y después coloco lo que sea acusativo. Entonces, si no hay un sustantivo en casi nominativo, eso quiere decir que el sujeto está implícito. Si no hay un sustantivo en caso acusativo, simplemente la oración no tiene complemento directo. No tiene acusativo. Por ejemplo, si yo dijera hologos, no hay ningún acusativo en esa frase. No ujú, tiene. ujú, Si no hay artículos en griego, usar artículos indefinidos en español, un, una, unos, unas, o bien omitir artículos, siempre que el contexto lo permita. Por ejemplo, lo que decíamos aquí recién. ujú. Ahora tenemos una. Eh, En el anterior parece que sí, en el había anterior un. tenemos. Por ejemplo, el número uno. Tengo Claro. un hijo. Ese Ujú, un no existe en el griego, pero como está, tenemos que darle un sentido en español, se coloca el un. ujú, Entonces, si el complemento directo es humano, añadir la preposición a. Entonces, tengo un hijo, y cualquier cosa que, por ejemplo, si digo, a ver si tengo algún ejemplo aquí para mostrarlo. Busca a Dios, se agrega la a. ujú. Porque no sería busca a él Dios, sería a. Ya. Entonces, aquí tenemos el repaso. Y vamos a ver un poco más de vocabulario. La idea, hermano, que esto lo vaya viendo porque esto va a ser parte de la prueba. ¿Ya? Vale. Entonces, dijimos que fileo era amar, ¿cierto? Pero ahora Ya. tenemos otra palabra parecida que es ágape, que sería la primera que está aquí, que aparece Ujú, 116 veces. Estos, estas palabras terminan en eta, que sería como arge. Esa que parece una N y una E. ujú, Entonces tenemos ágape, las que terminan en E, después vamos a ir viendo en que casi en su mayoría son sustantivos en femeninos. mm, Y eso va a tener también su propio paradigma. Entonces tenemos ágape, que termina en E, femenino. Tenemos adelfe, que es hermana. No es lo mismo que adelfos. ujú, Generalmente los masculinos terminan OS, como os, adelfos, antropos. mm, Pero aquí sería adelfe, hermano. Tenemos arge, principio. Tenemos ge, que es tierra, terreno, suelo. Y también tenemos aquí vida, que sería zoe, zoe. De hecho, hay hartas personas que se llaman zoe, que significa vida. mm. De ahí tenemos fone, y esa palabra la podemos relacionar con algo en español. Por ejemplo, de ahí viene la fonética, Ya. la fonoaudiología. Fone viene de sonido de voz. Y después tenemos otra que también podemos relacionar, porque mira, esta que parece un tenedor Ujú, se lee psi, psi.
Entonces aquí dice psige. Y de ahí viene la palabra psicología. La psicología se escribe con una P. Ujú. Viene psicología, que es como, en realidad entonces la frase correcta de traducir psicología sería el estudio del alma. Eso quiere Mm, decir psique, viene de alma. mm, Tenemos otras que son con terminaciones alfa, como gemera, acá dice. Tenemos amartia. Amartia termina con alfa y significa pecado. De hecho, el estudio del pecado se llama amartiología. Ese es el nombre del estudio, amartia. Después tenemos basileia, que es reino, reinado, imperio. Tenemos cardia, que también se parece mucho al español, como por ejemplo el cardiólogo, viene de cardia, que sería corazón. ujú. Tenemos María, que es María. Tenemos la palabra eclesia, que es asamblea, o aunque ahora lo traducimos como iglesia. Tenemos gemera, que es día. Tenemos oikia, que es casa o familia también. Y tenemos la palabra jora, que es hora. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento a María como Mariam, que sería como más hebreizado. Y tenemos otra con terminaciones mixtas, por ejemplo, soxa, no, doxa sería esta palabra, doxa, que sería esplendor o gloria, y de ahí viene la palabra, por ejemplo, doxología, doxa. Y tenemos la otra palabra, thalassa, thalassa que es mar o lago. Tengo una más. Tenemos otros sustantivos que es biblión, que es libro rollo. De ahí viene la palabra Biblia. Claro. Tenemos la otra palabra que sería daimonion. Eso suena como demonio, parecido. Daimonion. Mm, ujú. Tenemos ergon, que es obra, acción. Tenemos la otra palabra evangelion, que es evangelio, buena noticia. Tenemos hieron, templo. Después la otra corrida tenemos ploion, que sería barco o barca. Ploion. Esta palabra siempre se me olvida la palabra ploion. Pero es barco o barca. Ujú. Tenemos la otra palabra eh, prosopon. Eso es los que estudian medicina conocen más porque también hay palabras con proso que tienen que ver con la cara. Prosopon. Sabaton, que es sábado, que de ahí viene nuestra palabra sábado. Tenemos semeion, que es señal o milagro. Y tecnon, que es hijo o niño también. Ujú. Y tenemos aquí una palabra muy importante que es autos, auté, auto. Después lo vamos a ver con más detenimiento, eso que sería él, ella, ellos, ellas, ellos. Tiene que ver, después lo vamos a analizar más. Ujú. Y tres nombres nuevos que uno ya lo vimos, que es Jesús, Paulos y Petros. Que así están escritos en el griego. Y tenemos el último verbo aquí que es pisteuo, que sería creo, confío, tengo fe. Pisteuo. Entonces ahora encontramos otro paradigma. En el primer lado, esto que tengo remarcando aquí, son los artículos, que ahora se nos van a aparecer como tú, ton, to y tois. Lo más inteligente que uno puede hacer con estos tipos de paradigmas es tenerlos por separado. Y decir, tengo este, y a medida que vayan apareciendo las palabras, mirarlos. Ujú. Entonces ahora la palabra logos, cuando está en genitivo, después vamos a ver que genitivo significa posesión, Ujú. que es algo de, dice, se puede traducir como de. Entonces, por ejemplo, logu o logo puede ser como, es palabra, pero como la palabra de alguien.
Mm, Tenemos logum, que sería plural. Y tenemos en el dativo, que significa que es una palabra que es para alguien. Logo sería que esa palabra es para alguien, que alguien la va a recibir. Logo. Y logois, que sería en plural. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 19:1, dice, Ecusa fonen ohlou. Ecusa es oí una, fonen es voz, como les dije, de fone, de fonética. ujú, Una voz y está en ou, este ohlou, que es multitud, que antes lo vimos como ojlos, mm, multitud. Pero esta multitud ahora está con otra terminación que es ou. Entonces, ¿a cuál correspondería de estos oh, casos? Ou. es singular. ¿Es genitivo? Exacto. Eso quiere decir que esa voz es de alguien, de la multitud. Entonces, ecusa, oí, fonen, una voz de una multitud. Es de la multitud esa voz. Mm, Es como dice aquí, es de posesión. Es de la ya. multitud la voz. Tenemos Mateo 23:11. Dice, Jo Jesús, el alesán, tois ojlois. Otra vez tenemos la palabra ojlos, la multitud. Entonces, Jo Jesús, el alesan, sería habló Jesús. Toys, ¿dónde tenemos toys en el paradigma? En toys, aquí en dativo plural. Claro. Entonces, ojlois, que ya sabemos que ojlos es una multitud, multitud, Ujú. estaría en dativo o en genitivo. Está en dativo. Entonces aquí dice que dativo es un complemento indirecto que significa a para. Entonces Ujú. Jesús habló a las multitudes, a ellos. Entonces se da cuenta aquí el cambio radical está en ojlo, que es la multitud. Primero es u, que es de una multitud, que es de posesión, Ujú, la voz de una multitud. Y después tenemos el ojlois, que estaría en dativo, que significa, dativo es de dar. ujú, Entonces habló Jesús a las multitudes. Entonces aquí mm. como tenemos escrito, con cambiar las terminaciones de ojlos es posible expresar la idea de o de hablar a. Y solamente con esa palabra cambió la frase. Por ejemplo, tenemos la palabra comprar. Los hijos, o sea, le compraron, uno podría decir le compraron. El complemento directo sería un regalo. Y el indirecto a su mamá. Lo compraron, le compraron. Eso es como para repasar lo del tema del complemento indirecto, es que se puede decir como un le. Y también en español la preposición a siempre introduce al complemento directo. A. Por eso que hablamos aquí de esto. A. Para. Como de alguien que lo está recibiendo. Tenemos otro ejemplo. Dice Joangelus tu theu legei ton logon. Entonces Joangelos es el ángel y es nominativo porque termina en OS. Ujú. Es nominativo. Entonces, este es el sujeto, el ángel. Y aquí dice tu Theo. Termina en O los dos. Y si volvemos al paradigma, tu es genitivo de. Ujú. Y ahora tenemos Dios, pero cambiado como Theu. Igual que logos lo modificamos, pero ahora modificamos la palabra Dios. Entonces, el ángel, dijimos que genitivo es de posesión, de. Ujú. Entonces sería el ángel de Dios. Ah, claro, Porque está en ese ou, que es dativo, que significa posesión. claro. O
O sea, genitivo, no dativo. Genitivo, que es de posesión. Entonces, el ángel de Dios. Después tenemos otra, esto que está aquí en acusativo, porque termina en N, ¿cierto? Ujú, sí. Singular, todo loco. Entonces, el ángel de Dios, después tenemos esto que significa la palabra. Entonces, este leyei es habla. Entonces, el ángel de Dios habla la palabra. Entonces, ahora a este sujeto le agregamos que es de alguien, de Dios. Y eso de Dios se expresa con el genitivo, Ujú. con el ou. No sé si se entendió eso, hermano. Sí, lo entendí. No es Gracias a Dios. tan... No, 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 sí, La no clave entendí. está en las terminaciones de las palabras. Ujú, Si aquí dijera teon, theon o theos, ya no diría el ángel de Dios. Porque ya no sería como genitivo de posesión. Sería diferente. ujú. Vamos. Otro ejemplo. Eh, Joángelos lege todulo. Entonces ahora tenemos un ejemplo con dativo. Ya no es genitivo. Porque termina en omicron ese to y ese termina en omicron también. Aquí no hay que confundirse porque uno puede decir, pero como si hay otras palabras que si terminan en esta omicron significan de yo. Porque eso dijimos delante, pero este no es un verbo, es un sustantivo, entonces esta omicron no actúa como un pronombre, porque es algo, es una cosa. ya. Entonces, el ángel habla al esclavo, porque es ese habla es para, como dijimos antes, ese dativo es Ujú, para. El ángel habla al esclavo. ya. Y sabemos que es hacia ese esclavo y no hacia otra persona porque tiene esta terminación en dativo. Tenemos otro ejemplo. Joángelos legei ton logon tu theu todulo. Que tiene una frase más larga que usa nominativo, acusativo, genitivo y dativo. Y está ordenada como en español para que no muramos en el intento de la traducción. Mm, ujú. Entonces dijimos que legei es hablar. Hablar, sí, debe ¿Y ser cuál hablar. sería entonces, hermano? ¿Cuál sería cada caso de las palabras? Por ejemplo, el nominativo, ¿cuál sería? El, el nominativo, Que sería el sujeto. sí, pues sería el ángel. Claro. El ángel. Joángelos. El ángel. ¿Cuál sería el verbo en la palabra, O en la frase? habla, Hay un solo, sí, hay habla y hay un solo verbo en la frase. ¿Cuál sería? habla. ¿Cuál sería esa palabra habla en esta frase? Heyey, o las Legei. S. Legey. Legei. Ya. Ese sería el único verbo. Ujú. ¿Y este verbo está en con qué pronombre? Eh, 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 él, él o ella. Claro, entonces el ángel habla. Habla. ¿Cuál sería el acusativo ahora? El acusativo. El lobo. Lobón. Exactamente. Ton loco, las dos estarían acusativos. Don lobo, claro. Entonces, el ángel habla la palabra. Ujú. ¿Y esto en qué estaría? Ese es eh, dativo. No, Ah, sería genitivo, porque es de genitivo. Ah, ya, posesión. mejor sí. Ya. De posesión. Sí. Genitivo y el otro dativo. Ya. Entonces, el ángel habla la palabra de Dios, porque es de Ujú. él, de posesión. ¿Para quién? Para el Para esclavo.
Ah, no, claro, claro. Ya. Así que tiene una frase más larga que usa los cuatro casos. O Mm. ángelos legei ton logon, tu theo, todulo. Entonces el ángel habla la palabra de Dios al esclavo. Si lo analiza más ya está comprendiendo una frase más larga. Sí, pues, vale. Vamos con un poco de práctica. A ver, voy a preguntarle algunas nomás. Vale. Por ejemplo, la número 5. Esta, la palabra subrayada es amigo. ¿Qué caso sería ese? Amigo. Lo voy a recordar. Mm, Nominativo es el sujeto de la frase. ujú. Acusativo es el complemento de la frase. El genitivo es el de posesión. Y el dativo es como para recibir. Complemento indirecto se llama, pero es como recibe, para. Entonces esa palabra amigo, ¿en qué caso estaría? Amigo. Tengo. Eso sería genitivo. Exactamente, porque es de posesión. Sí, pues. Si vemos la uno, esta A ver, frase, las mm, lecciones, la selección. ¿qué caso Ese. sería? eh, ¿Cómo se llama esto? Este es el acusativo. Exactamente. Acusativo. Si vemos la número 2, esa palabra del profesor, ¿qué caso sería? Ah, ese sería es- genitivo. Exactamente. Ujú. No está tan El- difícil, ¿eh? sí, no, claro. Entonces ahora la 6, la última. Estamos haciendo un sombrero para el profesor. ¿Qué caso sería eso? También sería genitivo. No, O no en este caso. ¿No? porque Bueno, es para el dativo. profesor, Sí, no son del sí, profesor, son para él. sí, po. Ya es dativo entonces. Exactamente. Mm. Entonces, vamos a ver ahora aquí abajo. Dice Adelfo. ¿Qué caso sería ese? Adelfo es hermano Ujú. y termina con OU. Ah, no, ahí no, no me acuerdo muy bien. Ese O sería era acusativo. no. OON tiene que ver más con acusativo. Oh, OU sería genitivo singular. ya. Tenemos la 10 que dice Kiriois. Esa está medio difícil, pero es Kiriois. Bueno, dijimos que Kyrios es señor y Kiriois sería ya estaría en un dativo plural. Después cuando revise los paradigmas nuevamente va a ser más fácil Sí. de entender. Tenemos la 12 por ejemplo, que dice dulo y termina con una omicron. Es cuando termina Eh, con omicron, son dativos. ya. Tenemos la número 15 nomoi. Nomoi. No. ¿Con qué terminaba la OI? Es uno de los dos primeros casos que Eso vimos. era plural. Exactamente. Ok. ¿De qué caso? Hoy. Eh, complemento. No, acusativo. Sería Un nominativo. nominativo. Mm, Porque el nominativo en singular es os y el plural es hoy.
Ahí vamos repasando a poco. Vale. Y este 16, Theon, ¿en qué caso estaría? Ya. Eh, 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 ON. ON. Mm, Voy a volver al este principio. singular parece que es nominativo. Bueno, Aquí tenemos el paradigma o no. ya, vale. ¿Cuál sería el ON? ON. ON, bueno, aquí acusativo singular. Exactamente. Ya, este es la. Theon, eso es ON siempre es acusativo. Ujú, Entonces vemos diferentes tipos de verbos. Por ejemplo, están los verbos impersonales, como el verbo llover. No exige nada y se llama impersonal porque usted no llueve y yo no lluevo. Llueve solamente, pero sigue siendo una ujú, acción. Verbos que solo exigen sujeto, por ejemplo, estornudar. Siempre cuando uno dice estornudar tiene que decir tú, yo o alguien estornudó. ujú, Abrazar exige sujeto y complemento directo. Tienes que abrazar a alguien. Los verbos que exigen sujeto, complemento directo y complemento indirecto, que sería lo de dativo. Dar y regalar. Yo doy y regalo a alguien. Verbos que exigen sujeto y complemento directo. La película le interesa a María. O sea, ese en vez de un a o un para, es a ella, ujú. a María. Y tenemos el amigo de María le dio un regalo de cumpleaños al papá de Luis. Que sería como un ejemplo. El amigo de María, esto sería genitivo, le dio, esto estaría un verbo, un Ujú, regalo de cumpleaños, genitivo. ¿A quién? Al papá. El papá sería al dativo. Al papá. ¿De quién? Genitivo. De Luis. Medio enredado, pero así funciona la cosa. ujú, Entonces, no siempre coinciden los casos del griego con las funciones sintácticas en español. Por ejemplo, acumen tu Kyrion. Oímos al Señor. Entonces el complemento directo, o sea, se expresa con genitivo. Porque aquí uno debería ponerlo, eh, si uno lo hiciera como en español, debería decir acumen ton Kyrion. Porque escuchamos al Señor, debería ser acusativo. Pero en el griego, eh, el complemento directo personal, o sea, cuando se habla como de alguien, de una persona, se expresa con genitivo, o ujú. sea, acumen tu Kyriu, que es como lo que vimos recién. Después tenemos, por ejemplo, acumen ton logon. Escuchamos, oímos el mensaje. Tenemos pisteusin toceo. Ellos creen en Dios. Entonces, aquí sería un dativo, que sería como ellos creen a Dios. Así podríamos decir, o creen para Dios. Podríamos traducirlo en español. Pero como es diferente al español en ese sentido, ese dativo se transforma en. Entonces, ellos no es como ellos creen a Dios. Hay que ponerle en. Ujú, Porque está en dativo, en Dios. Entonces hay ciertos verbos que cumplen, que exigen algunas cosas especiales. Por ejemplo, el verbo acuo, que es oír, que lo vimos recién en estos casos. Acumen. El verbo acuo exige genitivo para expresar el complemento directo con personalidad, como escuchar al Señor. O sea, si aparece acuo de oír y estamos oyendo a una persona, nunca va a estar en acusativo, siempre va a estar en genitivo, porque el verbo lo exige. Son reglas del griego, ¿no?
Así como lo tenemos aquí, estos tres ejemplos ¿Mm? que tengo aquí. Por eso que nos dice acumen ton kirion. Porque así debería ser, si seguimos la regla. Pero es porque este acumen exige ese genitivo de forma especial. Los otros verbos no lo hacen. ¿Mm? Pero no se preocupe porque en el examen no voy a preguntar este tipo de cosas que son tan específicas como excepción a la regla. Pero igual acu aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y sobre todo pisteuo, que es creer. Aparece muchísimas veces. Y acá dice el verbo pisteuo exige dativo para expresar el complemento de régimen preposicional en alguien. Entonces, si yo digo pisteuo en alguien, tengo que decirlo con ese alguien en el que yo creo con un dativo, como sale aquí el señor. Porque yo también debería ser acusativo. Debería ser pisteuo ton kirion. Al señor. Así debería, si fuera traducido como el resto del griego. Pero como es pisteuo y es un verbo especial, no tiene que ser con acusativo, sino que tiene que ser como dativo. Son como reglas mínimas del griego. Pero como les digo, no los voy a preguntar Ya, para que no vale. sea tan difícil. Tenemos otra práctica aquí. Ujú. Entonces, con qué palabra dijimos que se parecía a didasco? A enseñar, o didáctico. Claro. Entonces, Didáctico. esa enseñanza es un verbo. Sí, pues. ¿Qué pronombre tiene? Eh, una W, a ver. No, sería una omicron esa. Omicron. Eh, Le traigo el vamos paradigma. a la Le traigo, ayuda. le traigo el paradigma. Yo, ya, bueno. ¿Dónde estamos? Yo, Entonces, ¿quién es el que está enseñando? yo, Exactamente. yo, ¿Y qué la significa ton palabra, logon? la palabra, Exactamente. la palabra de Dios. Ah, yo, es como, Excelente, hermano. yo enseño la Lo palabra de tradujo Dios. solo. Ah, ahí está. Excelente. Ujú, buena. Entonces, enseño la palabra de Dios porque está en genitivo, el de Dios. Excelente, hermano. Su primera traducción solo, sin ayuda. Ujú. Ni siquiera le dije el verbo. Ah, claro. Acu- Ya, vamos con acu es oír. acu- Aquí en realidad estas dos palabras, no sé por qué están este, separadas, pero deberían ir juntos, que es hijo. oyeron al hijo. ¿Quiénes son los que oyen? Ellos, Ya, ellos oyen al hijo. exactamente, hermano. Ellos Oyen o escuchan al hijo. oyen. No sé qué le pasó, hermano, que ahora le está Ah, haciendo sola la... No le sí, estoy ni ayudando. no sé qué pasó. Vamos con la Ah, número 3. Ese tereo, terumen, viene de guardar. te guardan los. Ayudar No, aquí. Este uranum significa cielo. sí. Nomon, ¿se acuerda qué era? No, la ley. Exactamente. Y este, yo le dije que terumen viene de tereo, que es guardar. Guardar, 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 guardar la ley del cielo. No, guardar la Sí, ley. la ¿Sí? ley del cielo, exactamente. Guardar la ley del Pero cielo. ¿quiénes la guardan? Eh, ve. Nosotros guardamos la ley del cielo. Ahí. Exactamente, hermano.
Vamos a la número 4. Leges to Mm, ojlo. Leguéis. Leguéis. Viene del lego que es hablar. Hablar. ¿Se acuerda que era ojlo? Lo No. vimos varias veces con un ejemplo. Ojlos. Mm, Ojlos es multitud. ox- multitud. ¿Y qué era la primera? Leguéis. Leges viene del lego que es hablar. Hablar. Ah, ya. Hablar. Entonces sería ¿Quién ella, habla? él, ella. Ya. Él habla. ¿Estás seguro que es A? Porque termina con ace, no con A. Ah, Ace. Ah, ¿Sí? tú hablas a la multitud. Exactamente, hermano. No, sí, Tenemos ahora pisteway. Pisteo triste, viene de creer. triste. Tú Esta palabra igual debería ir junta, pero parece que no, si se separó se borra. creer, creer, Pero creer. este es hijo, juigo. Ah, ya. Entonces, pisteu es creer. Entonces, aquí, ¿quién es el que está creyendo? Él. Exactamente. Él cree en el Hijo de Dios. Él cree Exactamente, hermano. en el Hijo de Vamos con la número Dios. 6. Weón. Él, Adel, oh, Adel. El hermano. El Exactamente, el hermano. hermano Liei. Era como del eh, verbo lío que hablamos al principio, que es desatar. desata. El hermano desató. No desató. Acuérdese que estamos hablando solamente presente. Ah, desata. Ya, Sí. desata. Desata su. Dulos, ¿se acuerda qué era? Dulos. Dulos. No, no lo tengo acá. Esclavo. Ah, dulos. Esclavos. Ah, entonces el hermano desata esclavos. Aquí sería este Y, acusativo y sería ujú, uno solo, porque está en sí, ON, que es singular. el Entonces, el esclavo. hermano desata al esclavo. El esclavo. Pupi. To Kirio. Toquillo. Quirio, señor. Kirio, señor, exactamente. Pero ¿en qué caso está? Eso es lo importante. Ese está como dativo. Exactamente, está en dativo. ¿Qué significa eso? Desata los esclavos para el Señor. Exactamente. Para esclavos para el Señor. El hermano desata al esclavo para el señor. Ahí está. Oye, ya tenemos hartas traducciones en el cuerpo, hermano. Sí, sí, desde doble. Mm, Vamos con una lectura. chuta. Esto es Juan 1, el Evangelio de Juan. Mm, Entonces, vamos a ir. No le voy a pedir que lo lea usted, pero para que vaya escuchando. ujú. ¿Esto cómo cree usted que se pronuncia? Eh, en, Exacto. en. Lo borré. Entonces, enarge, en, esto ya le parece conocido a usted, jologos, ¿qué sería eso? Mm. Este es la palabra.
Claro. Bueno, en nuestra Biblia Reina Valera dice el verbo, Ah, vale. pero la palabra es lo mismo. ¿Qué Ujú. era esto? Y, ¿Sí? ¿Y aquí? bueno, y el verbo, o la palabra. Aquí Mm. dice en pros ton theon. En pros Oh. es como enfrente, estaba enfrente. Ay, Ton theon está en acusativo. ¿Qué, qué significaría eso? de Dios, Exacto, o sería como, el Dios. claro, aquí nosotros lo tenemos en la Reina Valera como estaba el verbo y el verbo estaba con Dios. Pero Ujú. este en pros es como un poco más literalmente como cara a cara con Dios. El Ujú. rostro de Dios, así como de frente. Ya. En pros ton theon. Y dice aquí, Y Dios. y Dios, y Dios era el verbo, dice aquí. Y Dios era el verbo. Autos, eso todavía no lo vemos. En arge proston theon. Dice, y él estaba frente al Señor, algo así. Bueno, después vamos a seguir, voy a pronunciarlo nomás porque no lo quiero enredar con tanta traducción, pero dice, Ujú. Panta diautú egeneto kai horis autu egeneto uden gegonen en auto zoe, que antes vimos esta palabra, vida, estin, eso como estaba la vida. Kai he zoe entofos ton anthropon. Entonces, y la vida era la luz. Ese ton está en genitivo o dativo. Ese está en dativo. Exactamente. Y la luz, no, y la vida era la luz de los hombres. Ujú. Anthropon. También estaría en dativo porque tiene que ver con el ton. Ahí estamos empezando a leer un poco. Ujú. Ya, entonces con esto terminamos. Con este repaso. Aquí tenemos, hermano, los cuatro casos que hemos visto hasta ahora. Ya. Nominativo, acusativo, genitivo y dativo. Este cuadro, hermano, sáquele foto, no sé, haga algo, Ya pégueselo lo saqué, en, pues. pégueselo en la frente, no sé, en alguna parte que no sé, que cuando vaya al espejo se lo vea ahí, Ujú. para que no se lo olvide. Tenemos nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Singular y plural. Lo que tenemos aquí a la izquierda son las terminaciones de las palabras, Ujú. de los sustantivos, no los verbos, que los verbos terminan con pronombre, Ujú. que es el otro paradigma. Y este cuadro que tenemos aquí a la derecha es el nominativo, acusativo, genitivo y dativo de los artículos. Por eso que dice aquí, jo, él, joi, los, ton, a él, tus, a los, tú, del, de los, para, a los. Ahí hay un cuadro resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ya. Así que lo vamos a dejar hasta ahí porque todavía me falta un poco y ahí empezamos con otra cosa, así que no vamos a alcanzar a verlo completamente. Así que muy bien hermano, lo felicito porque llevamos tres clases pero ya se está aventurando Ujú. a traducir, está entendiendo. Lo motiva a que siga revisando el vocabulario y estos cuadros. Ujú. Si usted se maneja con varias palabras y con los cuadros, puede leer hermano. Puede empezar Vale. a como a estudiar y a leer. Gracias, profe. Vale hermano. Hermano Paulo. Perfecto, muchas gracias, hermano Mario. Y también, hermano Ricardo, le motivo a aprenderse el alfabeto de memoria y practique en su casa la lectura Ujú. para que se les facilite la comprensión. Muy bien, vamos a finalizar con una oración. Por favor, hermano Mario, nos dirigen una oración para finalizar. Amén.
Padre Santo, te damos gracias en este momento porque nos podemos reunir para poder estudiar, Señor, no con un fin solamente intelectual, sino con un fin de adorarte, Señor, de exaltar tu nombre, de poder comprenderte de manera más profunda, de comprender la revelación que te ha placido dejar en este idioma. Te agradecemos por esto, Señor, por los medios que nos das para poder estudiar, para poder comprender, Señor, este griego, Señor. Te agradezco por la vida de mi hermano Ricardo. Dele usted, Señor, la motivación para poder seguir aprendiendo, dele entendimiento, para que pueda disfrutar también de esta lectura y de este idioma. Le agradezco también por el hermano Pablo y usted siga bendiciendo este instituto con más estudiantes, Señor, que vengan con un corazón sincero y honesto para aprender de ti. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Mario. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis queridos hermanos. Que tengan Nos muy buena vemos tarde. el jueves. Hasta el jueves con la ayuda del Señor. Bendiciones. Chao, hermano. Bendiciones. Chao. Amén.